Un placer saludarles, queridos hermanos, queridos amigos, en esta ocasión para estudiar uno de los temas titulados Verdades Bíblicas. Sean todos muy bienvenidos. Esperamos que este estudio pueda ser de gran ayuda para todos. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado en nuestras diferentes actividades. Gracias por tu grande amor que nos brindas. Te imploramos que estés con nosotros en el estudio de tu palabra, que el tema que vamos a tratar hoy, cómo hablar contigo, pueda ser de gran ayuda para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, bendice los hogares, bendice a cada uno de los presentes y permite que seamos impresionados por ti en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Saben, constantemente escuchamos que Dios nos habla. ¿Cómo nos habla? Nos habla a través de la naturaleza y nos habla también a través de su palabra, de la Biblia. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo nosotros podemos hablar con Dios. El tema para esta ocasión se titula ¿Cómo hablar con Dios? ¿Qué tal tener un amigo que nunca está cansado o demasiado ocupado para atenderte? Ese amigo, sin duda, es nuestro Dios. ¿Qué tal si ese amigo ya hubiera pasado por los mismos problemas que estás pasando ahora? Yo no sé qué dificultades se te están presentando, pero sin duda Dios los conoce y Él ya pasó por esas dificultades tan grandes que tú tienes ahora o que tenemos. ¿Cómo hablar con Dios? Es importante que sepamos que Él nos habla a través del estudio de su palabra. Sí, pero si no la leemos, tenemos que leer cada día y ahora vamos a ver cómo podemos hablar con Él. Vamos a ver 11 puntos. El primero es elija creer. Decida aferrarse a las promesas de Dios, recordando que sentimiento no es fe. Muchas veces queremos sentir así grandes emociones para decir, ahora sí creo. Pero no, tenemos que decidir nosotros, cada uno tenemos que decidir creer. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor hay mucho escepticismo. Hay muchas personas que dudan, pero Hebreos 11:6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que elijamos creer. Ese es el primer punto. Vamos al segundo. Es necesario pedir en forma específica. Muchas veces cuando oramos decimos en general, por ejemplo, bendice a todo el mundo o bendice a toda mi familia o ayuda a mis hijos. Pero ¿qué tal si hacemos una lista de las personas por las que deseamos orar y en forma específica decir, ayuda a mi hijo Ricardo en el examen que va a tener hoy de bioquímica? O decir, por ejemplo, bendice a las personas que están en Ucrania en este momento de guerra. O decir específicamente, bendice a nuestro presidente municipal o a nuestra presidenta municipal. O sea, hay que pedir cosas específicas. ¿Por qué? Porque Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En forma específica. Paso número 2. Vamos al 3. Abra su corazón a un amigo que ya pasó por lo que estás pasando ahora. Nuestro amado Jesús fue tentado en todo. Él conoce nuestro dolor, conoce nuestras alegrías, conoce cada cosa que nos pasa, porque Él ya estuvo aquí en la tierra. Y Él vivió como nosotros, como nosotros que somos seres humanos. Y
Primera de Pedro 5:7 nos dice, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin duda, Él nos conoce, Él sabe lo que estamos pasando y por eso Él es el mejor amigo que quiere que le abramos nuestro corazón, porque conoce las cosas que nosotros estamos pasando. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces vamos a ir con confianza ante nuestro Dios, porque Él quiere que le digamos las cosas que nos preocupan, las cosas que nos alegran, las cosas que nos mantienen un tanto ansiosos. Paso número 4. Haga una oración consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que nuestro cerebro esté bien conectado con lo que le estamos pidiendo. Usar nuestra conciencia. Dice Mateo 6, 7 y 8. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, una oración consciente no es utilizar un montón de palabras adornadas o rebuscadas, sino que cuando oremos lo hagamos de una manera que estemos conectados bien con nuestro cerebro, de tal manera como platicamos con un amigo. Cuando platicamos con un amigo no estamos buscando los términos más difíciles, más sofisticados, así como para que luego tengan que buscar en un diccionario qué me quiso decir. El Señor sí sabe los significados, pero Él quiere que tengamos una oración consciente. Paso número 5, confíe en que el Espíritu Santo adaptará sus oraciones y las llevará a Cristo. Cuando nosotros pedimos, casi siempre pedimos conforme a lo que nosotros queremos, lo que nos gustaría que sucediera. Y a lo mejor hasta cometemos errores de dicción, errores, no sé, de cualquier índole, pero fíjense lo que dice Romanos 8:26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros ante el Padre. Él transforma, hermanos, nuestras oraciones. Él hace que nuestra oración, que a lo mejor la hicimos equivocadamente, el Espíritu Santo la presente ante el Padre de una manera apropiada, de una manera acepta. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, así que confiemos. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. No estamos solos en este mundo, no estamos así como que, ay, pues ahora ¿quién me va a ayudar? Tenemos el ministerio de los ángeles y tenemos también la ayuda maravillosa del Espíritu Santo, que Él puede transformar nuestra oración. Número 6. Abandone todo y cualquier pecado. Proverbios 28, 9 y 13 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es abominable. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y los abandona, dice, alcanzará misericordia. Cualquier oración, hermanos, si nosotros continuamos en algún pecado oculto o cualquiera que éste sea, nuestra oración es abominación, o sea, ni siquiera va a llegar al techo de nuestra casa. Primero tenemos que confesar nuestro pecado y abandonarlo. Cuando Jesús encontró, o mejor dicho, cuando la mujer aquella, María Magdalena, se encontró con Jesús, Jesús le dijo, vete y no peques más. No es que el Señor no nos va a perdonar,
No es que el Señor nos va a rechazar porque somos pecadores, pero primero tenemos que confesar y abandonar cualquier pecado para que entonces confiemos en que nuestra oración va a ser escuchada. Es un requisito muy importante entonces que abandonemos cualquier pecado que no nos permita relacionarnos directamente con nuestro Dios. Jehová no privará del bien a los que andan en integridad. ¿Qué quiere decir en integridad? En forma completa, en forma limpia, en forma segura, en forma pura, sin pecado. Eso quiere decir. Si confesamos, dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso Dios tenemos. Pero el requisito aquí es sí. Ese sí condicional. Primero confesemos, primero dejemos nuestro pecado y entonces Él nos va a limpiar de toda maldad y entonces sí libremente vamos a poder comunicarnos con el Creador de todo el universo de una manera tranquila, segura, porque le hemos dicho primero aquellas cosas que nos aquejan, aquellas cosas que nos avergüenzan, aquellos pecados que ensucian nuestra vida. Paso número 7. Alimente, cultive una actitud de oración. No es necesario que usted se ponga de rodillas a cada momento. Usted puede tener o podemos tener una actitud de oración con nuestra mente, porque si vamos en el volante, obviamente tenemos que orar de una manera mental. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos aconseja, orad sin cesar. Esto quiere decir que la oración debe de ser el alimento para nuestra vida, para nuestra alma. Cuando usted esté feliz, ore, hermano. Cuando usted esté triste, ore. Mi amigo, el mejor alimento para nuestro espíritu es la oración. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a estar fuertes ante cualquier acechanza que se nos presente por parte del enemigo. Alimente entonces, cultive una actitud de oración, oración constante. La oración debe de ser por todo. Darle gracias a Dios en la mañana porque nos da la vida. En la noche que nos vamos a dormir, darle gracias por el día. Cuando vamos a probar los alimentos, gracias por el alimento. Cuando algunas personas tenemos un diario de oración, un cuaderno, ¿verdad? Donde anotamos los nombres de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos. Bueno, hay que presentarle a Dios cada día un motivo de oración o 2 o 3, dependiendo de las veces que nosotros podamos orar y mantener constantemente nuestra mente en oración, hablando con nuestro Dios cuando vamos en el carro, cuando vamos caminando, quizás en la caminata que hacemos para tener una mejor salud física. En esos momentos podemos también tener una actitud de oración. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay tiempo, o sea, en cualquier momento podemos hacerlo. En cualquier lugar podemos hacerlo. En la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en nuestros juegos, en todo momento y lugar. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos enviar a Dios una petición e implorar la dirección divina. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón. Cuando vamos cruzando alguna calle, que hay tanta gente a nuestro alrededor, aún en esos momentos podemos elevar nuestros pensamientos hasta el trono de la gracia y decirle a nuestro Dios lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, lo que nos alegra, el trabajo que vamos a realizar, el estudio que vamos a hacer, el examen que vamos a presentar. Cualquier cosa podemos presentarla a nuestro Dios. Paso número 8. La oración secreta
Es el secreto de la victoria espiritual. La oración privada, la oración que hacemos a solas allá en nuestra recámara o en algún lugar de nuestra casa, en algún lugar de nuestra oficina, no sé, quizás tenemos un espacio ahí en la oficina para hablar con Dios, ese momento en que a veces no tenemos mucho que decirle a Dios, pero sí tenemos nuestra alma contrita y a veces se nos salen lágrimas. Ese es el secreto para hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Pero tú, dice Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Qué bonito saber que en esos momentos de intimidad, en esos momentos de soledad, en esos momentos que tenemos para hablar con nuestro Dios, para abrirle nuestra alma, para contarle nuestros más profundos anhelos, ese es el secreto para hacerle frente a las vicisitudes de la vida, para obtener victorias, grandes victorias. Dice sin duda lo han escuchado, reza un dicho que dice, las grandes victorias se logran de rodillas. Así que vamos a hacer más oración. Somos reacios, somos descuidados muchas veces, pero la invitación es que hagamos oración secreta. La oración personal no tiene límites de tiempo o de qué hablar, porque tenemos tanto que decirle a Dios, tenemos tanto que confiarle, tenemos tanto que agradecerle, tenemos tanto que pedirle. Así que no hay límite de tiempo, no hay límite de palabras, no podemos decir, ay, ya se me terminó. El pastor Amado Sánchez, recuerdo que nos decía, empiecen 1 minuto, al día siguiente 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, hasta que lleguen a 1 hora de oración. Y recuerdo que con él practicábamos eso de orar 1 minuto más cada día, 1 minuto más cada día. Y hermanos, amigos, se obtiene tanta bendición, tanto beneficio cuando nosotros cultivamos esto. La oración pública también tiene su lugar. Y cuando se utiliza debe ser breve, clara y objetiva. Si estamos orando en público, obviamente no voy a pedir cosas personales. Si estoy orando, por ejemplo, en la iglesia en general, no voy a decir, Señor, ayúdame con este problema de mi carácter, que soy tan egoísta, tan regañona, tan enojona. No, ¿por qué? Porque esas son cosas personales. Cuando oremos en público, cuando oremos en la congregación, nuestras oraciones deben de ser breves, deben ser claras y deben ser objetivas. La persona elegida para orar no debe tratar de impresionar a los otros, sino que debe ser humilde portavoz del grupo de personas. O sea que si está orando en familia, debe de ser el portavoz de la familia. Si está orando por la iglesia, de igual manera debe de orar por la iglesia. Allí no debe de presentar problemas personales ni situaciones. ¿Por qué? Porque para eso está la oración secreta, la oración privada, la oración que hacemos allá en nuestro lugar de oración en casa. Paso número 9. Pida que la voluntad de Dios se cumpla. Pida que la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque 1 de Juan 5:14 nos dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Muchas veces oramos porque un enfermo se alivie. Lo voy a poner así porque muchas veces lo hemos hecho, yo lo he hecho. Que tenemos a un enfermo en casa, ¿verdad? Y oramos constantemente y decimos, yo confío que tú lo vas a sanar y yo sé que lo vas a sanar y yo sé que lo puedes sanar. ¿Sí? Dios lo puede sanar. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios es que esa persona descanse
Ya. Bueno, debemos de decir, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que tienes el poder para hacerlo, tengo la fe, pero también quiero pedirte que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Así sea una cosa que nos duela, porque a veces nos duele, ¿verdad? Pedir, hágase tu voluntad. Cuando le pedimos, por ejemplo, sánalo, 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 pero luego decimos, pero si es tu voluntad, otra, Señor, pues hazla. Es difícil, pero el Señor conoce el fin desde el principio y sabe lo que es mejor para sus hijos. Dios siempre responde las oraciones de la mejor forma posible. Algunas veces a nuestras oraciones nos dice sí. Inmediatamente recibimos lo que le hemos pedido, pero otras veces nos dice no. No te voy a dar lo que estás pidiendo porque no te va a hacer bien. Y otras veces nos dice, espera. Hoy en la mañana escuchamos un milagro de una persona que estuvo orando por otra por 37 años. ¿Se imaginan orar por 37 años por alguien y que no se desespera? Entonces el Señor muchas veces nos dice, sí, vamos adelante con lo que estás pidiendo. Inmediatamente nos responde que sí. Otras veces nos dice no, no, y es un no. Por eso nunca debemos de decir, hermanos, amigos, no debemos de decir, ay, el Señor no escuchó mi oración. No, el Señor siempre escucha nuestra oración, pero el Señor muchas veces nos dice no. Y también el Señor nos dice, espera, o nos dice sí inmediatamente. Paso número 10. Inicie y finalice la oración con agradecimientos específicos. Inicie y finalice con agradecimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede como aquella ilustración donde un ángel tenía que llenar una canasta de los agradecimientos y otro ángel tenía que llenar una canasta con las peticiones. El ángel que recibía los agradecimientos para depositarlos en su canasta se sintió triste porque el ser humano en general solo pide y la canasta estaba casi vacía. En cambio, la canasta del otro ángel, el ángel estaba tan feliz porque su canasta estaba llena, repleta y hasta se estaba derramando de tantas peticiones. ¿Qué tal si hacemos una prueba? Ponemos un frasco en casa o una cajita bien adornadita, ¿verdad? Con algún papel de regalo y entonces en esa caja o en ese frasco o en ese recipiente ponemos puras cosas, puros detalles de gratitud. Hay mucho por qué agradecer desde el momento que podemos respirar. Ya es un motivo de gratitud. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. ¿Cuánto cuesta el oxígeno? Ya nos dimos cuenta los que nos enfermamos de COVID que había que estar llenando ese tanque cada rato y el Señor nos da el oxígeno gratis. Entonces, ¿por qué no agradecer en lugar de estar pide y pide y pide y pide? Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice Filipenses 4:6, acción de gracias. Démosle gracias a Dios, hay tanto por qué agradecer. El techo, la familia, el alimento, la ropa, el calzado, los amigos, los padres, los hijos, los maestros, los líderes, los trabajos. Bueno, la lista podría ser interminable. Entonces, acostumbrémonos a llenar esa canasta que el ángel está deseoso de llenar
con nuestros motivos de gratitud, no solamente pedir. Podemos, sí, aquí dice que le presentemos a Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos, pero dice con acción de gracias. Y desde un principio decir gracias, Señor, porque me has escuchado, sé que me vas a escuchar, sé que me vas a responder y sé que me vas a dar lo que te estoy pidiendo o lo que tú sabes que es mejor para mí. Y número 11, ese es el último punto. Pida todo en el nombre del Señor Jesús. Claro, nuestras oraciones van dirigidas a Dios. Dice Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, hay que pedirle a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Todo, pedirlo en el nombre del Hijo, porque Él es el que va a interceder por nosotros, así como el Espíritu Santo, para que se conceda lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. En resumen, es necesario creer. Elijo creer, a pesar de la incredulidad, de la duda, del escepticismo tan profundo que nos rodea. Elijamos creer que hay un Dios que es nuestro mejor amigo y que está dispuesto a escucharnos. Pida en forma específica, no pida en general, te pido por todos mis hijos, no, pida por su hijo Juan, por su hijo Gustavo, por su hija María, por cada hijo en forma específica y de acuerdo a lo que él necesita, su examen, su trabajo, su salud. Abra su corazón porque Dios es el mejor amigo. Dígale lo que está, lo más profundo que tiene en su corazón. Haga una oración consciente, no con vanas palabrerías, no con rebuscamiento de cosas. Consciente, nuestra mente bien conectada con lo que estamos diciendo. Confiese y abandone todo y cualquier tipo de pecado para que entonces en forma libre podamos comunicarnos con Dios. Número 6, cultive un espíritu de oración. En todo momento podemos orar. Número 7, habitúese a orar secretamente, porque sí, en general podemos orar. En general podemos dar gracias por los alimentos. En general podemos orar con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Sí, pero es necesario ese momento especial de estudio de la Biblia para escuchar que Él nos habla. Entonces vamos a abrir la Biblia. Y también de oración en forma personal, en forma secreta, porque recordemos que ese es el secreto para hacerle frente a los problemas espirituales y para obtener la victoria. Número 8, pida que la voluntad de Dios se cumpla, porque si oramos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Número 9, inicie y finalice la oración con agradecimientos. Recordemos que no es nada más pedir. Imaginémonos como padres que nuestro hijo siempre venga y nos pida y nos pida y nos pida y nos pida. Es mejor también de vez en cuando escuchar: gracias mamá por esta rica comida, gracias papá porque te preocupaste por mí, para que fuiste por mí a la escuela y me compraste lo que necesitaba, gracias, acostumbrémonos a dar las gracias. Número 10, cultive un espíritu permanente de gratitud. Y por último, el número 11 que nos salió aquí es: finalice siempre la oración en el nombre de Jesús. Para que la oración sea más significativa, es importante crear una atmósfera adecuada. Eso puede ser alcanzado cuando se está solo, en un lugar tranquilo, limpio y confortable. Pero eso no significa que nada más podemos orar
en ese momento, sino en forma constante. Ya les mencionaba, aunque vayamos en la muchedumbre, aunque estemos en nuestro auto, en nuestro trabajo, en nuestras clases, con nuestros amigos, en nuestro fútbol, en nuestras actividades cotidianas, allí podemos tener un momento de oración. Y para terminar, haga una breve oración, lea una porción de la Biblia y medite en lo que leyó. Dios hablará a su corazón, pero también usted, también yo, también nosotros podemos tener momentos importantes de hablar con Dios mediante la oración, porque Él es nuestro mejor amigo. Y para terminar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:17, que ya lo leímos en una de las diapositivas, que dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Que el Señor nos ayude para que cultivemos un espíritu de constante oración. Oremos para terminar. Señor, Padre nuestro, muchas gracias porque nos indicas cómo podemos tener comunión contigo. Tú eres nuestro mejor amigo. Estás preocupado por nuestros detalles de la vida, pero también confiamos, Señor, que si nosotros tomamos en cuenta todos estos puntos, sin duda vamos a tener una vida de oración constante, una vida de hablar contigo siempre, en los momentos alegres, en los momentos tristes. Por favor, bendice a cada uno de los oyentes. Permite que si hay una persona triste, tú la confortes. Si hay una persona enferma, le hagas sentir tu compañía. Aquel que está en la cárcel, asegúrale, Señor, también que tú estás a su lado. Si hay jóvenes que están preocupados por sus actividades escolares, por sus trabajos, por favor, abrázalos y hazles sentir tu compañía. A cada niño, a cada adulto, a cada persona que esté escuchando tu voz, permite, Señor, que pueda tener una vida de constante oración. Ayúdanos a hablar siempre contigo y que tu Espíritu Santo transforme nuestras oraciones para que lleguen a ti de una manera como olor grato, acepto delante de tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.